Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 6 y haremos un análisis de este capítulo. Que bien, en nuestras Biblias veremos que aparece subdividido en 7 secciones, que está muy interesante esta división, porque va seccionando así los distintos temas que toca, y ciertamente con muchos argumentos y mucho contenido también muy interesante. Así que leemos los primeros 4 versículos. Entonces dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial, de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta aquí nomás por ahora con la lectura, y vamos a ver que esta porción que hemos leído, la terminación que tiene, como dice al final del versículo 4, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una frase que la resalta y notoriamente lo hace en 3 de estas porciones que está dividido el pasaje, el capítulo. Leímos del 1 al 4 mencionando las limosnas, del 5 al 6 habla de la oración, y del 16 al 18 habla del ayuno. Y siempre termina con esta misma expresión, muy interesante, por cierto: el Señor de los secretos. Qué interesante postura la de Dios, ¿no? Sabemos que Él lo sabe todo, ¿no es cierto? Pero es como que muestra un agrado por nuestras actitudes personales en lo secreto, o sea, que sea verdaderamente en un vínculo con Él, en una relación, que denote una relación verdadera con Él, y no por el mero hecho de mostrarse a los demás, ¿no es cierto? Donde vamos a definir como una cuestión de egolatría, ¿no es cierto? De alabarse a sí mismo, que puede estar lamentablemente y incluso nocivamente incorporado de alguna manera en esa inclinación a querer destacar, ¿no es cierto? Sabemos en el conocimiento bíblico que el criterio del Señor es de mansedumbre, de humildad, de lo secreto, como estamos viendo en este momento inclusive, ¿no es cierto? Pero hay esa inclinación en las personas, hasta incluso en los creyentes puede estar incluido esta inclinación a hacerse ver, a inflarse un poquito, ¿no es cierto?, y hacer notorio alguna capacidad. Claro, en los tiempos que el Señor lo expresa, es porque, bueno, estaban allí aquellos fariseos, ¿no es cierto?, que eran sumamente exagerados, como conocemos, ¿no es cierto?, y lo único que buscaban es hacerse ver. Su relación con el Señor era pobre, vamos a decir, nutridos de conocimiento, pero ciertamente a la hora de poner en práctica los principios de Dios, fallaban en esta manera, ¿no? Entonces, la propia justicia habla, ¿no es cierto? Esa era la justicia de los hombres, hacerse notorios por encima de los demás en capacidades, de ofrendar, de ayunar, de orar, inclusive hacerse notorio, hacerse ver. Y el Señor muestra todo lo contrario, ¿no es cierto? Siendo el Señor, manda a manejarse de una manera humilde. Y no solo esto, sino que también dispone de una recompensa. Eso es lo que nos habla el pasaje.
En nuestra versión aparece esta frase final, como decimos, recompensará en público. Claro, si vemos, no sé, por ejemplo, la Biblia textual, esta frase no está, o sea, quiere decir que en el original la parte, esa palabra público no aparece. Pero lo que sucede es que en nuestra traducción sí aparece porque ciertamente como dando a explicar, ¿no es cierto?, de que se está hablando de una exposición pública. Entonces, como todo esto que estamos mencionando refiere a exposición pública, habla de una recompensa pública. Pero ¿de qué se tratará esta recompensa pública, si vamos al caso? Que de ninguna manera vamos a decir que es porque alguien aparece ahí arriba un podio y todos lo aplauden o cosa por el estilo, de ninguna manera, ¿no es cierto? Pero sí podemos decir que es algo que va a ser notorio, que se va a dejar ver, pero que ni tan siquiera va a ser para una alabanza de alguien que, bueno, está en los verdaderos proyectos, formatos que el Señor propone, sino que va a ser visible una actitud, una bendición del Señor, y va a ser como una referencia de decir, yo quisiera alcanzar lo mismo, qué bueno es de esta manera, ¿no es cierto? Qué bueno es que entre los hermanos podamos ser referentes unos con otros, lo he comentado en otra oportunidad, porque todos tenemos virtudes, como también tenemos defectos, ¿no es cierto? Pero qué bueno es ver que podamos mirarnos en algunas virtudes que podamos decir, qué bueno, yo quisiera también, voy a esforzarme con la ayuda del Señor a alcanzar, digamos, así como el hermano alcanzó ciertas cosas positivas en lo espiritual, también tengamos ese mismo principio. Pablo lo decía, ¿no es cierto?, ser imitadores de mí, claro, era el apóstol, ¿no es cierto?, con todo su conocimiento y sus experiencias, ¿no es cierto?, pero advertía, como yo de Cristo, o sea, él no decía que él era el referente sin igual. El referente siempre es el Señor, ¿no es cierto? Pero creo que es de aliciente entre nosotros que también estemos en esa condición de decir, bueno, qué bueno alcanzar ciertas cosas del Señor, ¿no es cierto? Y que también entre todos, creo que es parte de la comunión, ¿no es cierto?, alentarnos a que todos progresemos en las distintas cosas, y cuanto más en esto que es sensible, ¿no es cierto?, en cuanto a si se trata no solo por la exposición pública de decir, bueno, son los hermanos que suben allí a la plataforma y nos hablan, nos enseñan, porque todos hablamos unos con otros, ¿no es cierto?, y todos participamos de experiencias, de conocimientos, nos compartimos cosas que leemos en la Escritura, que hemos encontrado, digamos, algo que nos sorprendió, y eso, todo eso es lo que apunta a edificarnos mutuamente sin ninguna de golpe recompensa allí, digamos, notoria que nos sobrepase uno de otro. Esa es la justicia del Señor, ¿no es cierto?, lo sencillo, lo humilde, lo valedero verdaderamente, ¿no? El versículo 3 habla justamente de eso, de una discreción, digamos, en humildad. Podemos encontrar una referencia de aquella viuda pobre, ¿no es cierto?, que el Señor la hace notoria allí, ¿no?, la resalta. Estaban aquellos que iban y se demostraban justamente que ponían de sus fortunas, ponían sus cantidades importantes de dinero. Pero a esos el Señor no los hizo notorio, porque esos eran justamente los que querían hacerse ver. Pero sí hizo notorio la posición de aquella viuda que dice no solo que había dado todo lo que tenía. Notemos que el pasaje dice dio todo su sustento, o sea, es como que se quedó sin nada. Y no refiere más la Biblia qué habrá pasado luego con aquella mujer, ¿no es cierto? Pero no cabe duda que si el Señor la resaltó, debe haber tenido una bendición especial también de parte del Señor, ¿no? Así que esto es lo que nos habla estos 4 primeros versículos. Luego vamos a la segunda parte del versículo 5 y leemos entonces,
Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Acá tenemos nuevamente la expresión que resaltábamos recién. Pero seguimos leyendo la porción hasta el versículo 15. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que bien, acá hay un llamado severo de atención en una palabra allí tan fuerte como arranca el versículo 5, diciendo hipócritas, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que amaban el ser vistos. Y aparte, qué condición más baja podríamos decir, ¿no es cierto? Porque hipocresía es decir lo que no se hace, ¿no es cierto? Así que esa era la condición. Pero estas cosas notemos que todo lo que en la Biblia podamos encontrar referido a lo que es decadencia en el ser humano, pecaminosidad, etcétera, es algo que tenemos todo. Claro, no todos practicamos, el creyente no practica el pecado desde ya, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser conscientes de que es como algo enquistado, eso está, esa naturaleza está recluida, gobernada por la obra del Señor, ya no reina como nos dice la Escritura, pero eso está. En la medida que nosotros, con la ayuda del Señor, lo quieramos, estemos en la voluntad de tenerla recluida allí, va a estar allí y no va a molestar. Pero en la medida que nos descuidemos, por descuido o por voluntad, queramos algún área de esas, ponerla en funcionamiento y va a salir, va a aflorar, porque está allí, no se ha ido, está recluida, ¿no es cierto? Así, no reina. Ya no tiene el poder que tenía antes. Muy bien, eso nos explica allí Romanos capítulo 6, ¿verdad? Así que, pero dice que amaban ser vistos, y esa era su recompensa, les dice el Señor. Bueno, está bien, les gusta eso, ya está su recompensa. Pero denotaban evidentemente una relación muy pobre con el Señor. Ahora, qué bueno es hablar de la oración secreta, pero nosotros también podemos decir, tenemos en nuestra práctica en la congregación la oración pública. Las hermanas oran públicamente cuando se reúnen entre ellas, los hermanos también hacemos lo mismo, ¿no es cierto?, cuando estamos en la reunión. Y lo vamos a hacer con el criterio bíblico según estamos analizando. Pero qué bueno es que no falte de ninguna manera esa oración íntima, más allá de lo secreto, esa oración íntima con el Señor, ¿no? Que podamos comenzar el día, que es todo un privilegio, ¿no es cierto?, y una bendición que tenemos, orándole al Señor allí a solas antes de comenzar el día, encomendando ese día que comienza, ¿verdad? ¿Qué vendrá en ese día? No lo sabemos, el Señor lo sabe. Así que decir, Señor,
acá estoy, yo, los míos, los hermanos, todo lo que podemos allí incorporar en nuestra oración íntima allí con el Señor. Después será en el transcurso del día, allí, mientras estamos trabajando, yendo a los estudios, o lo que fuere, nuestras obligaciones en la casa, donde fuere, y al terminar el día del mismo modo, ¿no es cierto? Es más, en una visión que podemos tener allí de aquellos que se acercaron al Señor en los días del Señor, que estaba allí presente Él, nosotros también lo tenemos presente espiritualmente, aquellos sanados, aquellos leprosos, ¿no?, que se habían acercado en gratitud al Señor. ¿Y cómo se habían acercado? Dice, postrado, nos dice allí, ¿no?, rostro en tierra. Qué postura, ¿no?, que reconociendo toda la autoridad del Señor y el poder, ¿no?, y el bien que tiene dispuesto para cada uno de nosotros. La oración íntima allí con el Señor. Ahora dice, él enseña a partir del versículo 7 que sin repeticiones. Claro, es llamativo la atención, porque nosotros repetimos. ¿Cómo no vamos a repetir? Si oramos por los hermanos, lo repetimos continuamente. Si oramos por nuestra familia, lo repetimos constantemente, y así sucesivamente hacemos repetición. Pero no habla de esa repetición. Dice bien el pasaje, explica repeticiones vanas, de cosas vanas, incorporar allí a la oración algo que no es de contundencia, de mayor relevancia, ¿no es cierto? Entonces, hace esas repeticiones vanas, sin sentido, ¿no es cierto? Y dicen, eso no hay que imitar. Bueno, es el ejemplo de lo que acontecía en aquellos tiempos. Pero a partir del versículo 9 es muy interesante, después como ya agudiza la enseñanza allí el Señor, y en palabras de Él mismo allí, ¿no?, estando antes en medio de su ministerio, ¿no es cierto? Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, etcétera, ¿no es cierto? Así que vemos aquí la referencia directa a dónde está dirigida nuestra oración, al Padre, ¿no es cierto? Padre que estás en los cielos, Señor, etcétera. Pero no como por allí podemos escuchar, orar, Señor Jesucristo, te pedimos esto. Sí, sabemos que el Señor Jesucristo es Dios, pero la enseñanza es bien clara y contundente. Padre nuestro, nuestro Dios, nuestro Padre, nos presentamos a ti, etcétera, pidiendo, agradeciendo, en fin. Oración dirigida al Padre es lo que nos enseña el pasaje. Venga tu reino, claro, el deseo, ¿no es cierto?, de que se establezca el reino que el Señor tiene prometido, que bueno, pasará un tiempo que nosotros igualmente, mientras estamos acá, somos parte de su reino. ¿Y cuál es el reino del Señor actualmente? El conjunto de los creyentes que tenemos como rey al Señor. ¿Y dónde está establecido ese reino? En la iglesia, porque ahí están los creyentes, ¿no es cierto? Así que ya participamos de este reino anticipado, de lo que será aquel reino ya de poder que establezca el Señor, y donde las cosas, como nos cuenta la Escritura, van a ser muy diferentes cuando se termine toda la maldad, el mal en este mundo, etcétera, ¿no? Pero bien, dice entonces, venga tu reino, se haga la voluntad en el cielo como en la tierra, y bueno, cuanto más en la necesidad de sus cuidados sobre nosotros, en su voluntad, y también en toda la vivencia que nos toque en cada día, cada uno de nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la necesidad del alimento. Pero va a tocar un tema muy sensible aquí, que nos compete a todos muy de cerca, ¿no es cierto? Porque dice el versículo 12, y perdona nuestras deudas. Claro, eso va primero, somos allí necesitados de rogar el perdón. Pero dice que tiene que ser así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores. O sea que acá el tema álgido y agudo y complejo también, si quisiéramos agregar, es el perdón, ¿no es cierto? Donde es como que el Señor dispone en toda su capacidad, en su magnitud, el perdón, como sabemos, el Señor no tiene límite en el perdón al pecado más grosero que pueda haber, el Señor lo ha perdonado en el creyente para vida eterna, ¿no es cierto? Pero ahora en nuestro cotidiano vivir, el Señor quiere ejercitarnos también en esa condición de perdonarnos unos a otros. Y dice, porque dice, perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si analizamos un poco más, nos adentramos en este tema del perdón, que sería amplio, ¿no es cierto?, para desarrollar, pero podemos decir algunas cosas básicas. Hay una serie de formatos, digamos, podemos analizar en la Biblia que, bueno, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, ¿no es cierto?, y una serie de procedimientos para llegar a esto, ¿no es cierto?, hablar con aquella persona, que hablen entre las personas que se ofendieron, que se agredieron, etcétera, etcétera, y demás. Pero no podemos dejar de ver que también hay una línea allí plasmada por el Señor, donde no intervienen tanto dos personas, ofensor y ofendido. Perdona, dice, y que nos perdone a nosotros como nosotros perdonamos. O sea, está hablando directamente, me señala a mí y me muestra qué capacidad de perdonar tengo yo, más allá de las demás personas, más allá de todo la legislación allí, el protocolo bíblico para el perdón, me apunta directamente a mí. ¿Cómo estoy yo para perdonar? Un pasaje muy notorio es allí en Marcos 11, si nos recordamos, está hablando allí, se asombran los discípulos por aquella higuera que se había secado, que el Señor la había maldecido, etcétera, etcétera. Y notoriamente y extrañamente, quizás un poco, el Señor dice, y cuando estén orando, perdonad. Así que justamente, miren, estábamos hablando de la oración íntima con el Señor. Entonces, como que me está diciendo que cuando yo estoy en aquella oración íntima con el Señor y me recuerdo que tengo alguna ofensa adentro, un malestar por una ofensa, es lo que puntualiza allí el pasaje, tengo que perdonar. Después, Hebreos 12 nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, etcétera, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, etcétera, despojándonos de todo el peso. Y la ofensa es un peso que nos carga, y nos carga mal. Esto no tenemos que explicar mucho, creo que lo sabemos todos. A nadie nos gusta que nos ofenda. Pero si esa ofensa queda enquistada en nosotros, es un peso. Así que yo ahora tengo una ofensa. Otro tiempo tengo otra más, o dos ofensas, y otra ofensa, y más ofensas. Y se me va cargando, y claro, gloria al Señor que lo pueda resolver, que pueda hablar con los hermanos, con el vecino, con quien sea, con el cual tengo el inconveniente. Pero el Señor acá está haciendo una guía personal y una postura personal. Yo con Él, cada uno de nosotros con Él, en una intimidad y sinceridad, ¿no es cierto? Porque esa capacidad de sinceridad y de transparencia y verdad no la va a dar Él, porque humanamente no podemos, así está el mundo y así está la sociedad que vivimos. Perdón, muy poco, ¿no es cierto?
ahí están las guerras, y ahí están las dificultades en la sociedad, en las familias, en los matrimonios. Bueno, el abanico es grande, ¿no es cierto? Ofensa versus el perdón. Y el Señor acá nos está enseñando de una manera muy concreta a la capacidad de perdonar que Él nos ayuda a desarrollar. Dice luego el versículo 13, no nos metas en tentación. Esto más habla de prueba, porque el Señor sabemos, como nos dice ahí en Santiago capítulo 2, que Él no es tentado ni tienta a nadie, pero sí nos puede someter a pruebas, ¿no es cierto?, para forjarnos, para mejorarnos, etc. Pero que nuestra actitud sea de alguna manera acepta al Señor, ¿no?, para que el Señor no tenga que forjarnos en pos de las pruebas, ¿no? Así que no nos metas en esa situación. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Y vuelve a la carga con el tema del perdón, versículo 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. O sea, hace énfasis en esto que veníamos explicando. Y sigue el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que bien, lo expuesto está en estos términos que explicábamos. Luego pasa a la siguiente sección, que también algo habíamos meditado al principio, porque habla del ayuno, y leemos entonces estos 3 versículos siguientes que dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente, la frase que resaltábamos recién. El ayuno, ¿no? Y claro, nosotros decimos, no, bueno, nosotros como en otros grupos no practicamos el ayuno. ¿Pero de qué habla el ayuno? Y nosotros estimamos directamente a dejar de consumir alimentos, quizás tomar líquidos, en fin, porque dedicarse a la oración, etcétera, etcétera. Está bien, bueno, quien lo quiera hacer así, se practicaba en esos términos, por eso las caras, ¿no es cierto?, de no comer capaz todo el día, al otro día la persona estaba medio blanquecina, en fin, y estos fariseos y demás se pondrían ahí algún polvo, alguna cosa para aparentar, ¿no? Pero nosotros, si bien no hacemos en este formato, digamos, de dejar de consumir alimentos y demás, pero sí es un llamado a decir, bueno, en tiempo que estemos orando, meditando en las escrituras y demás, nos tenemos, evidentemente o forzosamente, nos tenemos que abstener de algunas cosas. No sé, el ayuno será de ver un poco menos de televisión por allí, ¿no es cierto? Y ver más las escrituras. En sobremedida, en fin, ayuno, o sea, plegar un poquito lo habitual, ayunando de esas cosas, para dedicarse, que es un menester hacerlo, para podernos dedicar a la lectura, meditación, oración bíblica, sino ¿cómo hacemos? Caemos, digamos, en el embudo de decir, y no hay tiempo, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer, no tenemos tiempo. ¿No será que estamos poniendo mucho tiempo en las otras cosas en las cuales tendríamos que ayunar, ¿no es cierto? Y dedicarnos a lo más trascendente, como es la lectura de la palabra del Señor y la oración y demás. Así que bien, allí estamos con el ayuno. Versículo 19. Tesoros en el cielo, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Claro, y está ahí confrontando de alguna manera lo que son tesoros terrenales, tesoros materiales, ¿no es cierto?, versus los espirituales. Y notemos que todo lo que hacemos en nuestro mundo, nuestra vida, está sujetado de alguna manera por el tiempo o implica tiempo. Y claro, nosotros decimos por allí tener todo el tiempo, pero el día tiene 24 horas. Nuestra vida está acotada por una cantidad de años, lo mejor de los casos, ¿no es cierto? Bueno, se proyecta allí en 2 dígitos, vamos a decir, pero el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? Aquí está. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro objetivo? Claro, vamos a decir que las cosas que nos orbitan en este mundo, responsabilidades, trabajos, labores, mantenimiento, etcétera, son una realidad que no la podemos dejar de lado. Mal sería decir, no, yo ahora dejo todo esto y me dedico a leer y a estudiar la Biblia, ¿no es cierto? No, y vivo en un ranchito allá en la lejanía. No, no es así. Pero que el Señor nos ayude a ser administradores, ¿no es cierto?, de los tiempos, de los recursos, para dedicarnos primeramente a las cosas celestiales, ¿no es cierto?, espirituales, a la iglesia del Señor, que eso es lo que nos sostiene, ¿no es cierto?, nos convoca, nos da crecimiento, dentro de todo lo que podamos hacer en lo personal también, lectura, la oración y etcétera, como estamos meditando, pero dedicarnos a las cosas del Señor, que eso realmente es lo valedero y lo que es el verdadero tesoro, porque ahí también aparece una advertencia y clarificando los resultados. ¿Dónde está el tesoro? ¿Está solamente en todo esto que nos tiene ocupados día a día cada uno de nosotros, en nuestros quehaceres y demás, o en las cosas celestiales, en las cosas de Dios? Porque allí está nuestro corazón, nuestro ser, nuestros objetivos. Que el Señor nos guarde de eso, ¿no es cierto? Porque eso habla de enfriamiento, habla de distanciamiento y de cosas que se proyectan, digamos, a situaciones desagradables después en los creyentes, ¿no? Así que tesoros en el cielo, tener verdaderamente puesto allí el objetivo. La lámpara del cuerpo es lo que sigue a continuación. Notemos qué interesante esta porción. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Pregunta, acota allí al final. Así que la lámpara del cuerpo, el ojo. Esto, miren, no lo podemos analizar en forma literal, ¿no es cierto? Porque acá está queriendo dar todo un mensaje explicando, tomando estos ejemplos. El ojo como elemento de visión, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué visión observamos las cosas? ¿Con qué visión la llevamos a nuestra mente y la procesamos a todos los eventos que pasan delante de nosotros? Porque de esto se trata. Entonces, dice que puede ser bueno. En la traducción textual dice sano. Notemos también una acotación allí. El ojo sano, como que podría estar enfermo, y si está enfermo ve mal, ¿no es cierto? O el ojo malo. Pero dice que el bueno o sano, dice, está lleno de luz. Y el otro caso está en tinieblas, o sea, ve mal, quiere decir. Hay una visión mala, no es real, o es deformada, o es nociva. Y advierte, guarda,
porque depende, con cuidado, depende cómo sea esa visión, es como está el cuerpo, pero el cuerpo como ser, como está nuestra mente, como estamos internamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que lo que destaco yo personalmente en mi manera de ver las cosas, todo, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono en mi familia, cómo me relaciono en la iglesia, cómo me relaciono en el trabajo, todo lo que tiene que ver con relación hacia los demás, en la forma de ser de cada uno, en el quehacer de cada uno, porque no vivimos solo en una isla, estamos en una sociedad, ¿no es cierto? En la iglesia estamos en una familia, en nuestras casas estamos en una familia biológica y también, si son miembros de la iglesia, gloria al Señor, también espiritual. Entonces, ¿qué puede ser? Y miren, me genero una listita acá. Puede ser que nuestro ojo iluminado ve la virtud o ve los defectos. ¿Ve lo malo o ve lo bueno? ¿Ve los desaciertos o ve los aciertos? ¿Ve con pesimismo o ve con optimismo? ¿Ve lo que es contradictorio o ve lo que es favorable? Y podríamos seguir agrandando la lista, ¿no es cierto?, con estas dos posibilidades de manera de ver, con resultados muy distintos, porque no estamos exponiendo acá diciendo, no, mire, a todo lo que es malo, como lo define acá la escritura, no le tenemos que prestar atención de ninguna manera, no tenerlo en cuenta de ninguna manera. No, pero se trata que dónde ponemos el énfasis, porque de esto se va a transmitir en los resultados que obtengamos. Si yo permanentemente estoy observando lo que es negativo, lo que es malo, lo que no tiene virtud, la Biblia nos enseña si hay virtud alguna, vieron el pasaje, ¿no es cierto? Está hablando de un modelo de creyente y en este caso en cómo ve las cosas, qué es lo que resalta, porque puesto en la balanza, ¿para dónde se inclina? ¿Se inclina para lo malo o se inclina para lo bueno? En el creyente se inclina para lo bueno, lo malo, y lamentablemente tenemos nuestras falencias todos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sabemos nuestras deficiencias, nuestros problemas, etc. Pero ¿dónde se inclina? Y nos inclinamos a lo bueno, porque somos creyentes, pues tenemos todas las cosas del Señor y nos preocupamos, por eso estamos acá reunidos. ¿Estaríamos haciendo otras cosas o no? ¿O no tenemos otras cosas para hacer? Seguro, pero no, le dimos prioridad a estar acá juntos, así sea virtualmente, leyendo la palabra, orando, etc. Entonces todo eso es lo que nos sostiene, nos mantiene dentro de lo que es la comunión de la Iglesia del Señor, ¿no es cierto? Pero estas cosas son una realidad también. Y mi manera de que yo propongo y me fijo, porque todos estamos en esa capacidad y todos lo hacemos, va a depender de en qué modelo me establezco para tener los resultados, porque los resultados van a ser muy diferentes y eso es lo que me está resaltando acá el pasaje. La lámpara del cuerpo. Y dice, finaliza diciendo, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? O sea, quiere decir que de golpe, en tanta práctica de ver solamente lo tenebroso, tiniebla, se me va a llenar de tinieblas, porque estoy permanentemente alimentando en ese formato. Y el Señor quiere que, por el contrario, sea virtuoso nuestro ver. Afán y ansiedad. Vamos terminando ya la última porción que nos queda. Bueno, Dios y las riquezas, dice primero, ninguno puede servir, versículo 24, a dos señores, porque aborrecerá el uno, amará al otro, estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, siempre he referido las riquezas a lo material, que si bien es un menester toda la situación material, no podemos poner todo el enfoque
en esto, sino que el Señor nos insta a que las riquezas estén en las cosas de Él, como hemos estado mencionando. Y ahora sí, el versículo 25 hasta el 34 leemos, dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Así que qué notorio, ¿no? Porque vestirse habla de la comida, de la bebida y del vestido. Y es un poco desagradable pensar en que, si bien todas estas son básicas nuestras necesidades, que le podríamos agregar una cuarta, porque decimos comer, beber, tener para comer, para beber, para vestirnos y dónde vivir, ¿no es cierto? Porque no podemos vivir ahí en la calle, ¿verdad? Así que, ¿cuánto tiempo disponemos de nuestra vida para alcanzar estas cosas? Si nos ponemos a pensar, ¿no? Es un poco, en alguna manera, gloria al Señor porque las podamos alcanzar. Y de eso nos está hablando Él, que Él está ocupado en que nosotros la podamos alcanzar, y pone de ejemplo allí lo que sucede en la naturaleza, con los pájaros, las flores, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo nos cuesta, no? Cuando en los planes de Dios no era así, ¿verdad? Porque vemos a aquel Adán que no disponía de ningún tiempo para obtener estas cosas, porque las tenía ya provistas por el Señor. Pero el Señor igualmente nos confronta, ¿no es cierto?, en que ese afán y esa ansiedad por conseguir estas cosas las limitemos, no le demos una medida excesiva donde ya de alguna manera interfiera con lo espiritual, ¿no es cierto? Porque puede sucedernos. Y claro, vamos a hacer algún ejemplo práctico. Yo tengo mucho trabajo, ¿vieron? Así que no puedo ir a la reunión. Así que le doy prioridad al trabajo que a la reunión. No, bueno, está bien, un día puedo faltar porque, claro, el trabajo, la responsabilidad la tengo que cumplir. Pero si cada 2 por 3 estoy en esta, o sea, yo le estoy dando más lugar a las cosas materiales que a las espirituales, que a la iglesia del Señor. Entonces, a eso me está confrontando, o nos está confrontando la Escritura, ¿no es cierto? Y como todo está ligado a cantidad de tiempo, notemos, todo en el transcurrir del tiempo trae sus resultados, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nosotros ciertamente nuestro afán, si se quiere, esté puesta en cómo estar más cercano a las cosas del Señor, más cercano a las iglesias del Señor, bueno, los resultados serán muy diferentes a que si mi inclinación está puesto allí en las cosas materiales, digamos, que de alguna manera orbitan también sobre cada uno de nosotros. No afanarse, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y como dijimos recién, el reino de Dios que disfrutamos ahora está en su iglesia. Así que bien, aquí terminamos por hoy día. Que el Señor nos bendiga.